Nuevamente estamos en el segundo semestre del año. Nuevamente nos dicen que la economía mexicana no crecerá y no cumplirá los objetivos que se habían planteado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la economía mexicana no crece? ¿Por qué si nos dicen que las finanzas públicas son sólidas, que tenemos reservas internacionales en el Banco de México, que la inflación está controlada, que podemos aguantar incluso vendavales externos, nuestra economía no crece, no se generan los empleos necesarios? Y los que se generan no son solo pocos, son de bajos salarios. Por otra parte, tenemos una realidad. Mientras no haya un crecimiento con equidad, un Estado fuerte que logre promover mercados fuertes, no tendremos el México social. No tendremos los sistemas de protección social. No tendremos servicios públicos que aseguren que, independientemente de dónde se viva, todos tengan acceso a salud, a educación, a transporte de calidad, a vivienda digna. Hoy, más que nunca, el tema del crecimiento de la economía se vuelve central para construir el México social que todos queremos. De eso hablaremos hoy en el Estudio de México Social. La economía mexicana enfrenta desde hace años un estancamiento estructural que impide el desarrollo nacional. A pesar que en los últimos años México ha diversificado sus exportaciones impulsando sectores productivos relevantes, es un hecho que la economía mexicana sigue siendo dependiente del ritmo de crecimiento de la economía estadounidense. De tal forma que si Estados Unidos de Norteamérica se estanca, México sufre severamente. Además, el crecimiento económico de nuestro país está enmarcado por una inmensa desigualdad social y una gran tendencia a la concentración de riqueza en algunas entidades del país. De acuerdo con el INEGI, los estados del país que concentran la mitad de la riqueza que se produjo en todo el territorio mexicano entre 2003 y 2011 fueron el Distrito Federal, el cual aportó el 17.5% del PIB anual nacional, el Estado de México, el cual aportó el 9%, el Estado de Nuevo León, el cual aportó el 7.5%, el Estado de Jalisco con el 6.35% y el Estado de Campeche, el cual con su inmensa renta petrolera aportó el 5.7%. Estos datos refieren un abandono de las capacidades de generación de riqueza. El Estado mexicano enfrenta el gran reto de atender de fondo las carencias sociales y proyectar el desarrollo económico equilibrado, fortalecer el mercado interno, desarrollar una política industrial con criterios ecológicos y de sustentabilidad social y ambiental, invertir ampliamente en ciencia y tecnología, en educación universal, en servicios públicos de calidad, así como terminar con la corrupción gubernamental y erradicar la violencia que se vive en amplias regiones del territorio nacional. Como lo comentamos al inicio del programa, uno de los temas recurrentes, permanentes yo diría, sobre nuestro país es el tema de la economía mexicana. Depende a quién le preguntemos, algunos nos dicen que la economía mexicana tiene una macroeconomía estable, que nos permite dar certeza y seguridad que las cosas están bien y pueden estar mejor. Pero por otra parte, surgen comentarios de que la economía mexicana en su conjunto no está tan bien, podría estar mucho mejor y más aún, se tiene que mejorar si se busca realmente construir este México social donde todos, independientemente del lugar de origen, podamos hacer ejercicio de nuestros derechos, tener una vida digna. Y por eso le agradezco muchísimo al doctor Juan Carlos Moreno Brid, un economista de la UNAM, que ha estudiado durante muchos años la economía regional latinoamericana, la economía mexicana. Esté aquí para nuevamente iniciar desde lo más básico. Cuando decimos la macroeconomía está bien, o nos dicen, ¿qué debemos entender por la macroeconomía y por qué nos dicen que está bien? O sea, ¿qué parte está, digamos, de cierto? ¿Y qué parte podría estar discutible? Nuevamente, muchas gracias por venir aquí al Estudio de México Social. Mario Luis, muchas gracias por invitarme. Es un placer siempre conversar contigo y hoy con tu auditorio. El tema que tocas es central para todos. ¿Qué quiere decir la economía? ¿Qué quiere decir la macroeconomía? Y claro, como luego se dice, si a un economista le preguntas algo, quizá tengas dos opiniones. Pero en el caso de la macroeconomía, es cierto, se dice que la macroeconomía está sana, sólida,
pero cuando le preguntas a la gente, sus finanzas personales están sólidas, su empleo está sólido, está sano, sus ingresos. Pero veamos la primera parte de tu pregunta. Cuando se habla de una macroeconomía sólida, ¿qué es? ¿Qué es? Pues desde mediados de los 80, eso es sinónimo de baja inflación, bajo déficit fiscal, una deuda pública a PIB muy manejable, digamos 40%, y unas reservas internacionales sólidas. Esas 4 características las tiene la economía mexicana. La inflación está en 4%, 4.2 es el último dato. Llevamos años con una inflación muy baja, es decir, de un solo dígito. Recordemos que llegó a estar en cerca del 160%. Algunos de tu auditorio se han de acordar. Sí, sin duda era la gran preocupación. La crisis de la deuda. Así es. Entonces, eso lo traemos los latinoamericanos, te diría yo, no solo los mexicanos, de que algo sano en términos de macroeconomía de país es una inflación sostenida de un 3-4%, un déficit fiscal que no sea mayor al 3%, y una deuda pública, como mencionábamos, que sea sensata, 40% comparado con lo que existe en Europa, en otros lados ahora, lo mexicano es envidiable, y unas reservas internacionales de concurso. Todas esas cosas las tiene la macroeconomía mexicana. Las reservas son casi 200,000 millones. Impresionante, ¿no? De las más grandes de toda América Latina, quitando a Brasil probablemente. Pero esos 4 puntos nos hacen una macroeconomía muy sana en el sentido convencional de la palabra de sano. Podríamos decir que llevamos por lo menos una década o más de una macroeconomía sana. Llevamos yo creo que 2, desde los 90 para acá, salvo el 94, 95, la crisis de como la queramos interpretar, de 97 para acá. Es una macroeconomía en ese sentido muy sana. Sólida incluso. Ahí entramos a otro punto. Es como cuando tienes un carro, que lo ves el carro y se ve estable y dices, sí, está muy bien. ¿Está hipotecado? No, no está hipotecado. ¿Te lo comprarías? ¿Qué dirías? Bueno, vamos a ver cómo corre el carro. Y ahí empiezan los problemas de la macroeconomía sólida y sana mexicana. ¿A cuánto corre la economía mexicana? Es decir, la tasa de crecimiento de la economía mexicana dista de ser satisfactoria. Estamos a unas tasas del 2-3%, bajándolas. Han usado esta palabra que no está a su total potencialidad. ¿Qué quiere decir esto cuando nos dicen esto? Yo te diría que no solo es que no está a su total potencialidad, sino que la potencialidad dista de ser satisfactoria con las necesidades de los mexicanos. Nosotros tenemos que crecer cerca del 5%, 6% anual. Mínimo, para absorber, ¿pero para qué? Porque no es porque el 5 nos guste, pues es un número bonito, podría ser el 7, me gusta más el 7 de hecho. Pero es que para poder absorber a todos estos jóvenes ese bono demográfico, que tengan empleos para dignos. Construir empleos dignos, para la cifra que se decía o se dice es 1.100.000. Y puede ser ya 1.200.000. O sea, eso es cada año se requiere este número de empleos, digamos, dignos, con buenos salarios. Sí, claro. Y ahí en ese respecto, ¿qué ha pasado en estas 2 décadas? O sea, ¿cuál ha sido el promedio de empleos que ha generado esta economía sana, para usar entre comillas esta adjetivo? Si quieres, vayámonos mucho más cerca. ¿Cuál es lo que se está generando actualmente? Distamos de ese 1.200.000, distamos del 1.000.000. ¿Y qué tipos de empleos se están generando? Y no solo eso, y regreso a la analogía del coche. Cuando el coche lo tienes que ver si corre o no corre, si es estable o no. ¿Y cómo son los asientos al interior del coche? Los de adelante están igual de cómodos que los de atrás. Los de atrás se pueden pasar adelante de repente. Y ahí tenemos otro gran problema de la economía mexicana, la distribución del ingreso. Entonces tienes finanzas sanas, públicas sanas, inflación baja, pero la economía no crece. Si la economía no crece, no tenemos empleos. Y la distribución del ingreso, entiéndase cualquier medida del ingreso que quieras, el disponible o de la riqueza, pues México es típico de América Latina. La distribución de todos los bienes y servicios que se generan año con año es muy asimétrica. Terriblemente asimétrica. América Latina es la región más desigual del mundo y México no es la más desigual de América Latina, pero está en el promedio. Quiere decir, el drama, y tú lo sabes mejor que yo, que la decisión más importante que toma un mexicano es en qué casa nace. Porque según en la casa que naces, así es como te va en la repartición después de la feria. Y claro, los mexicanos a nadie nos preguntan en qué casa vamos a nacer. Así es. Entonces, hay una injusticia profunda de la economía mexicana, que esas finanzas y esa inflación, yo no digo que sean malas, lo que pasa es que son condiciones necesarias, pero no suficientes. El punto es por qué no crece más la economía mexicana, por qué está tan mal distribuido el ingreso y la pobreza. Las cifras tú las conoces mucho mejor que yo, Mario Luis. Una economía que es entre la 10 y la 14ª del mundo. Es una economía de las gigantes del mundo. Exacto. ¿No? Pero tenemos unas cifras de pobreza o de vulnerabilidad, 83%. Es la cifra que a mí me gusta sostener, subrayar.
Según nos dice Coneval, este organismo del gobierno, solo 2 de cada 10 mexicanos no son pobres o vulnerables. Imagínate. El resto, o son pobres, es casi 6 de cada 10, o cualquier suceso de la vida, una enfermedad, un accidente, Claro. Un desempleo, Sí, lo puede poner en la pobreza inmediatamente. Terriblemente. Y conste que platicamos hace rato de que es una medición que podría ser mucho más Que sí, rigurosa. sin duda. Entonces, digamos, la economía sana, inflación, déficit, reservas, no está generando lo que debería generar, crecimiento con empleo, y no está distribuyendo. Pero ¿por qué nos dicen? Y creo que hay un asunto ahí, tú nos decías al principio, la visión sigue sosteniendo que esto es condición no solo necesaria, suficiente, y que pronto, entre comillas pronto, va a haber el crecimiento. Incluso se manejan algunas cifras, nos dicen recientemente, este año, que la economía mexicana está creciendo más que otros países, ¿no? O nos dicen que parece ser que hay más personas aseguradas en el Seguro Social, que hay un repunte en el empleo. ¿Por qué esta capacidad de ver el vaso medio vacío o medio lleno que los economistas nos presentan constantemente? O sea, ¿dónde está el punto? O sea, el punto yo creo que es como en los médicos. ¿Qué quiere decir estar sano, María Luisa? Si nos fijamos solo en 2 características, que tengas el estómago bien y los pulmones bien, pues habría que decir que tienes el estómago bien y los pulmones bien. Pero a lo mejor la piel la tienes muy mal, o tienes un cáncer en el cerebro, o tienes alguna otra cosa que no te deja vivir bien. Entonces, en ese sentido, los economistas, después de la crisis de la deuda, hemos tendido a pensar solamente en la inflación y el déficit público, que ya con eso, el resto, si dejan a las fuerzas del mercado actuar, todo el mundo va a ser feliz, con gran empleo, y se va a crecer muchísimo. La crisis, por ejemplo, reciente de Lehman Brothers, ya ni tan reciente, ¿verdad?, mostró que 2009, el mercado... 2008, 2009, según con la quieras empezar a medir, 2007 ya había indicios, mostró que el mercado per se, sin intervención en regulación del Estado, no lleva esto. Y toda la experiencia de América Latina y de México, llevamos estos 25 años en los cuales la brecha del PIB per cápita, Mario Luis, respecto a la de Estados Unidos, es decir, el ingreso promedio de un mexicano respecto al ingreso promedio de un norteamericano. Si hubiera habido progreso, pues iríamos cerrando esa brecha. México no ha logrado cerrar esa brecha. Hoy en día, Mario Luis, esa brecha está al nivel de 1950, quiere decir 1950. que los trabajadores americanos no solo ganan más, siguen ganando mucho más en la medida que pasa el tiempo que nosotros los mexicanos. Y el trabajador, el ingreso promedio, el que sea, o sea, dividido entre los que trabajan o no trabajan, el PIB per cápita. Déjame hacer un corte. Por favor. Para regresar, porque no hay discusión, la economía sí tiene indicadores, digamos, necesarios. Lo ha dicho muy bien el doctor Juan Carlos Moreno Brit. La inflación es baja, déficit bajo, reservas espectaculares, pero la economía no crece y no genera empleo. Y esta analogía o esta visión de que adentro de este país o de este vehículo donde vamos todos, las brechas crecen brutalmente. Vamos a un corte para regresar y preguntar, porque todos sabemos que para tener como dice CEPAL, para poder igualar y generar bienestar necesitamos crecer, y para poder crecer necesitamos distribuir mejor. O sea, crecer para igualar, igualar para crecer, que es una frase que dejó CEPAL para la reflexión de todos nosotros, no se está cumpliendo. Entonces la pregunta que me gustaría que abordáramos, ¿existe alguna debate, diálogo, de propuestas alternativas? ¿Cómo lo percibes tú? Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de la economía mexicana y el México social, que sigue sin ver una economía que genere ese México social que todos estamos planteando como urgente. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Según datos del INEGI, la economía mexicana en las últimas décadas, el PIB, es decir, el Producto Interno Bruto, ha sido débil en el país, pues el crecimiento del PIB a escala nacional de 2001 a 2006 fue de 3.3% y de 2.15% de 2007 a 2012. La caída del PIB en el sector primario en el año 2009. El peor índice en los últimos años fue de menos 4.8%, de 2.1% en el sector secundario en las últimas décadas y de 2.8% del sector terciario en los últimos 20 años. Además, el 50% del Producto Interno Bruto lo concentran 6 entidades del país. El DF es la entidad que más aporta, 16.5%, y el Estado de México en 2011 aportó 9.29% al PIB.
Juan Carlos, si nos dicen constantemente, la economía es sólida, sana, capaz de resistir cualquier vendaval que venga del exterior, pero el hecho fundamental es que no crecemos. Ya estamos, digamos, entrando al segundo tercio de esta administración, pasan 2 años, y ya se volvió hasta un asunto de costumbre. Siempre viene la reducción del pronóstico de crecimiento a la baja, e incluso ya es parte, digamos, de la nota bimestral, trimestral. Pero la pregunta es, ¿por qué no crecemos y dónde están los puntos de discusión? Porque el gobierno insiste, muchos de los actores insisten en que se están haciendo las cosas correctas y otros sostenemos que hay mucho por hacer. ¿Dónde están esos puntos de diferencia? ¿Cómo podrías, digamos, de una manera muy didáctica, presentarnos estos 2 discursos, que ojalá fueran 2 diálogos, o un diálogo, o una liberación, porque parece además que cada uno sostiene lo mismo en un proceso de, por lo menos, dialogar? Claro. ¿Por qué no crecemos? Bueno, didáctico no sé, pero ahí te va. Me da risa cuando oigo que hay gente que dice que estamos blindados a todo. Sí. Ya lo hemos oído varias veces. Lo oímos 95, lo oímos la crisis de Lehman Brothers, lo hemos oído muchas veces y al final resulta que ni tan blindados y que lo que pasa adelante del Titanic. Del resfriado del actual director del Banco pasamos de de México. resfriado a tsunami, ¿no? Sí. Y otras veces igual. Cuando el Titanic va completo o los barcos van completos, la economía globalizada es toda ella una. Entonces es muy difícil pensar en una economía abierta que si le va mal al mundo, le va a ir bien a uno. Pero las economías, como los carros, tienen un motor. En el caso de las economías hay el motor externo, que son las exportaciones, el motor interno, que es el consumo y la inversión. Tomemos las exportaciones. México, como mencionábamos en la primera parte de tu programa, hizo un cambio de modelo en los 80s. Decidió que lo que había que hacer era dedicarse al mercado externo, orientar la producción al mercado externo, en particular las exportaciones con Estados Unidos, que ese mercado tan grande no lo habíamos explotado. Y claro, hemos sido exitosísimos en exportar. México, en términos de manufacturas, solamente lo puedes comparar con China en ganancia de mercado, no en volumen de mercado, en ganancia de mercado. Tan exitosos hemos sido, sí, De hemos logrado 95 penetrar para acá. mercados, digo, con volúmenes muy pequeños, pero sí se ha Claro. logrado. Sí, los chinos han logrado incrementar su participación en cerca de 15 puntos. Nosotros somos o el segundo o el tercero con menos de 1 punto, 2 puntos del 95 para acá, del Tratado de Libre Comercio para acá. Pero ¿qué tipo de exportaciones, querido Mario Luis? Muy poco valor agregado, muy poca capacidad de arrastrar al resto de la economía. O sea, por eso fue por lo que apostamos, maquilas, generan empleos sin duda. Importamos piezas, las ensamblamos para exportarlas. Y son muy bonitas, de alta tecnología, tanto las que importamos como las que exportamos. Recientemente Gerardo Esquivel nos decía también esta realidad de cada vez que una gran armadora de coches anuncia una planta, se festina, se festeja, se han creado estos enormes enclaves en el Bajío, claro. lo que está pasando en Querétaro, pero eso no es suficiente entonces. No, es una economía muy polarizada, Mario Luis, y esa economía de los grandes éxitos pudiera atraer al resto. Este tejido productivo se ha ido desmadejando de los 80s para acá. Entonces, ahí tenemos una pata que está sí exportamos, coja. pero no... Exportamos, pero esa exportación no logra atraer al resto del tren. Tú usas una frase en una conferencia, no arrastra la economía. Exacto, no, es como si hubiéramos cambiado de locomotora, y esta locomotora es muy buena, muy poderosa, pero va soltando vagones en el camino. Entonces, ¿esa es una economía exitosa? No, es un sector muy exitoso, pero en una economía que no está exitosa. Entonces, o cambiamos de modelo hacia las exportaciones, o ¿qué hacemos con el otro motor, el motor interno? El motor interno es como tratar de ser más productivo. Para ser más productivo, tienes que invertir, María Luis. Las economías que no invierten no pueden crecer. Las economías que crecen mucho, China invierte más del 35%. Muchos nos dicen que México no crece porque es muy baja la productividad del trabajo. Sin duda. O sea, finalmente hay un señalamiento. Y entonces la discusión es, ¿esta productividad es baja por qué? Algunos dirían, lo que tú nos estás diciendo, falta de
Inversión, falta de maquinaria y equipo, falta de capital moderno. Tratar de ser más productivo, nada más a pura metáfora y agarrándonos de las manos y digamos todos, seamos más productivos, suena muy bonito y seguramente es muy afectiva ¿Te podrías la sostener que no experiencia. se ha logrado hacer algo para incrementar la productividad? La productividad históricamente mejora con mejor maquinaria y equipo más moderno, plantas modernas, diferentes. Pero hay otros que sostienen que se necesita mayor capacitación y mayores Eso sin habilidades duda. laborales. Si nada más tienes mayor capacitación y no cambias la maquinaria, pues que puedes tener gente altamente capacitada trabajando con los mismos utensilios de antes. La humanidad ha progresado mejorando su relación con las herramientas, con la fábrica, con el equipo. Entonces podemos sostener que no hay productividad porque no ha habido inversión suficiente, pese a que podemos sostener, por otra parte, que ha habido mejoras en términos de, digamos, el número de años escolares en general de la población. Sin duda, Mario. Hay una cosa que nos gusta a los economistas, y tú siendo uno de ellos, la K y la L, la relación capital-trabajo. Si divides K entre L en el caso mexicano, agregado, ¿no? Sí. Tenemos esa relación más baja que hace 30 años. Entonces queremos ser más productivos con menor capital, pues ni Harry Potter o no sé qué mago te Pero guste. nos dicen constantemente que se están invirtiendo. O sea, los datos recientes, Sí. tú dinos, tú tienes mayor dominio de los datos. ¿Qué ha pasado con la inversión en capital en los últimos 5 años? O sea, porque, digamos, la economía que hoy es dominante sigue sosteniendo, yo creo que de todas las corrientes, Sí. que es necesario el capital o la inversión para crecer. Todos los estudios que le llaman econométricos, así sofisticados, de estadística, de factores del crecimiento, la inversión está ahí como la variable crucial. Independientemente de la visión, está ahí. La que quieras, Así la que es. gustes. Puede ser que inversión en capital humano, pero la inversión en capital físico, los fierros, como se decía antes, o el software, lo que gustes, tiene que estar ahí. ¿Qué ha pasado? El cociente de inversión a producto en el caso de la economía mexicana dista de ser el 25% mínimo que muchas agencias, muchos organismos calculan que se O sea, requiere necesita para crecer al invertir 5%. 25% de toda, digamos, de la economía para que haya un efecto, un impacto, un multiplicador, dicen los economistas, que arrastre, que logre generar. No se está dando eso. No, De- cuando dicen el 25% quiere decir que de 4 cosas que producimos, Sí. una de ellas tiene que ser un bien de inversión. ¿Y qué está pasando? Menos, es una de cada 5. Estamos como en el 21, 22%. No hemos logrado invertir. ¿Y por qué? Bueno, en parte porque el sector financiero, pues, financia, pero no necesariamente presta mucho. Pero hicimos una reforma financiera. Se ha festinado que hoy esta reforma financiera debería activar pues, mayor crédito para que los empresarios, los pequeños empresarios pudieran invertir. No está pasando. Como tú bien dices, debería. Todavía no se ve en las cifras. Si tomas las cifras recientes del Economist, una revista prestigiadísima, dice que uno de los problemas de crecimiento de la economía mexicana es que el sector financiero, el sector bancario, prestará para que compres casa, prestará para que compres coche, pero para prestar para actividades productivas, entiéndase, nuevas empresas, eso sigue siendo un reto. Esa es una parte. No hay crédito. ¿Y qué pasa con lo que el gobierno directamente puede Tocas un punto central, invertir? Mario Luis. La inversión pública y la privada, tiempo atrás, algunos economistas pensaban que eran competitivas, en el sentido que compiten una con la Sí. otra. La evidencia internacional mexicana y latinoamericana muestra que no, que hay sinergias entre ambas inversiones. Si tienes inversión pública mala, tienes infraestructura mala. No puedes ser competitivo en la economía mundial. ¿Qué ha pasado en el caso mexicano? Tristemente, en los últimos años la inversión pública ha caído en términos reales, no solo como proporción del PIB, sino en términos reales ha caído. Entonces tenemos una infraestructura que no está siendo modernizada ni ampliada a la velocidad que uno Pero quisiera. cada semana vemos nuevos tramos de carreteras, los anuncios del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México están por todas partes, los gobernadores constantemente nos muestran kilómetros o metros de pavimentos. Es muy difícil cuando tienes una muestra que es tan particular, de sea un gobernador, sea una empresa. Vayamos al INEGI. El INEGI es un instituto muy nos dice el respetable, mundial. Las cifras de inversión pública del INEGI dicen lo que te estoy comentando, que la inversión pública ha caído en términos reales en los últimos años, que estamos en cociente del PIB a niveles de hace 60 años. La economía mexicana, inversión pública a PIB, o sea, la cantidad de inversión que genera el Estado en proporción al producto total, es de las más bajas que hemos tenido.
Entonces uno pensaría, ¿y cómo queremos crecer si no se presta lo suficiente? La inversión pública está cayendo como porcentaje del PIB e incluso en términos reales. Es muy difícil crecer así. Sumemos uno último, ya hablamos de exportaciones. Déjame un corte y regresamos a esa parte porque creo que es muy María importante. Luisa. Vas a hablar del, digamos, del mercado interno, del Excelente, consumo. exacto. Entonces, vamos a un corte porque la gran pregunta, ¿por qué no crecemos? Hay una respuesta que está atrapada en estos dos discursos, que no es un diálogo, que por un lado nos dicen que sí hay un programa de infraestructura enorme, gigante, los datos de IDEGI muestran que no realmente es un monto suficiente, y lo que nos hace ver entonces que estos reportajes, anuncios de carreteras o nuevas obras, pues pueden ser reales, pero no tienen las dimensiones para mover la economía. Vamos a un corte porque el otro tema es que si no crecemos, pues está el mercado interno. ¿Qué pasa con el mercado interno? O sea, ¿por qué no es un motor, usando el símil, que logre mover y generar nuevamente crecimiento, empleo, una infraestructura social de bienestar? O sea, parecía ser que no logramos, por lo menos, hacer que esta esfera de la economía sea el tamaño necesario para construir el México social, insisto, de un México digno, en que todo el mundo tenga reconocimiento y participación, y finalmente una dimensión de una posibilidad de una felicidad y una alegría, no solo nuestra, sino sobre todo de los hijos que ya tenemos o los que están por venir. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de la economía mexicana. Según datos del INEGI, a pesar de las reformas y cambios, la economía mexicana se encuentra en un 50% en 6 entidades del país. La lista la encabeza el DF con 17.6%. Le siguen el Estado de México, Nuevo León y Jalisco con 9, 7.5 y 6.4% respectivamente. Campeche con 5.7%, Veracruz con 4.6% y Guanajuato con 3.9%. Puebla, Tamaulipas y Tabasco con 3.3% cada uno, Chihuahua con 3.2% y Coahuila con 3.1%, Baja California con 2.9%, Sonora con 2.5%, Michoacán con 2.4% y Sinaloa con 2%. En menos de 2% se encuentran Chiapas, San Luis Potosí, Querétaro, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, Quintana Roo, Yucatán, Durango, Morelos y Aguascalientes. Por debajo del 1%, Zacatecas con 0.8%, Nayarit y Baja California Sur con 0.6% y finalmente Tlaxcala y Colima con 0.5% cada uno. Estábamos para empezar a hablar, nos decías que, está bien, hay causas reales, evidentes, números que nos dicen que no crecemos porque no hay la inversión suficiente. No alcanzan estas obras a mostrarnos realmente una voluntad pública y privada suficiente. Tocamos el tema del crédito, los bancos no están prestando. Pero los economistas sostienen que el otro gran motor es el mercado interno. Somos una economía en términos de 120 millones de mexicanos, o sea, una escala demográfica importante. ¿Qué está pasando con el mercado interno? ¿Por qué no es un motor? Mire, es un motor, pero no es lo suficientemente fuerte. Y ahí entramos a la pregunta con la que iniciamos la conversación tú y yo. ¿Cómo está la economía mexicana? Veamos cómo está la distribución del ingreso, cómo están los salarios, la masa salarial. Si vemos los datos recientes, la masa salarial para los que no estén familiarizados, pues sería la cantidad de empleos multiplicada por los salarios. Todo eso en la economía da lo que se llama la masa salarial, el resto sería la masa de rentas y ganancias. Uno en esta economía, uno trabaja o estudia, ¿no? Sí. Y en general, si estás becado, bueno, qué bueno que estés estudiando, y si no, tu inserción para poder comer, poder vivir, necesitas un trabajo. Bueno, cuando multiplicamos los ingresos de todos los que trabajan por su salario promedio, si bien ha aumentado el empleo, porque no hemos crecido el 1,5 millones, 1,200,000 que queríamos, pero sí ha aumentado el empleo. Pero las cifras anuales andan alrededor de 600,000, 700,000. Más o menos, exactamente. O sea, hay una brecha de 500,000 anuales que no se construye. Y bueno, sí hay 600,000 empleos. Y tenemos doble problema, Mario Luis, porque uno es lo que no se construye y otro es qué tipo de cosas se construyen, qué tipo de empleo se está generando.
el empleo se está generando empleos de altos salarios o de bajos salarios. Resulta que el empleo, para empezar, cuando ves lo que ha sido el ingreso laboral promedio, se ha estado cayendo en términos reales. No es en los pesos que llevas a tu casa, sino cuando llegas a comprar, consumidor promedio, hombre o mujer, ¿qué es lo que siente? Siente que el dinero no le alcanza. Pues no le alcanza. Las cifras cada vez eso esos dicen. pesos compran menos. Exactamente. Los pesos del salario que se lleva Entonces, uno, a una gente compran que está menos. recibiendo 5,000, 3,000 pesos, para una cifra, mensuales, cada vez le alcanzan para menos cosas. Exactamente. Eso ha pasado, pero la inflación ha sido muy baja, o sea, Claro, pero ha sido más. La inflación baja quiere decir que los precios suben poquito, pero ¿qué te parece? El salario ha crecido aún menos. Y Por depende, abajo. por menos de la inflación. Y sobre todo hay canastas distintas de precios. Cuando deflactamos, es decir, cuando comparamos el salario con la canasta de alimentos, esa canasta de alimentos ha crecido más que la inflación normal, o que la inflación media. Entonces se deteriora aún más el poder adquisitivo del salario en alimentos. Podemos pensar en el salario medio, el salario mínimo, pero permite otros dos indicadores de salarios. Hay una cosa que se llama el índice de pobreza laboral, que es más o menos lo mismo que tú estás diciendo. Ese ha estado empeorando, es decir, la cantidad de gente que con su salario no logra comprar los alimentos. Alguien que va dignamente, trabaja como loco, 8 horas o más, porque hay que contar el tiempo de transporte, pues resulta que llega a su casa y no tiene el dinero suficiente para alimentar a su familia. y cada trimestre tiene menos Y capacidad. cada trimestre tiene menos. Entonces, hablas de mercado interno somos todos los mexicanos. Si tienes cerca de, ¿qué te gusta? No me acuerdo exactamente la cifra en pobreza alimentaria, pero en pobreza, vulnerabilidad, la que mencionamos, 51. 80%. ¿Cómo vas a tener un mercado robusto si no tienes empleos que estén bien pagados? Hablemos de la informalidad también, o la subocupación. Subocupación quiere decir que no estás ganando lo suficiente, no tienes protección social y en general, Sí. protección de salud, etcétera. Entonces, ese es el tipo de empleos que está generando la economía mexicana. No solo son suficientes en números, tampoco son suficientes en la cantidad de remuneración que está llevando cada mexicano a casa. Si quisiéramos ese motor interno Sí. fuerte, ¿qué habría que hacer, María Luis? Incrementar el salario. Incrementar el salario, tener Y mejores recientemente hay empleos. un debate, incluso algunos países, el mismo Estados Unidos, ha planteado un tema central, es el salario. Y en México no transitó. Y ahí hay una discusión. Algunos dicen que no debe pasar porque eso sería, digamos, riesgoso para esta economía sana, inflación, déficit, etcétera. Y otros sostenemos que no hay evidencia clara. Incluso hay países en Latinoamérica que lo han hecho. El gran cambio social de Brasil de la década pasada con Lula fue el salario. Sin duda. No fue su programa Bolsa de Familia, fue el salario. Sin duda. ¿Por qué no transitó en México? ¿Por qué parecía que era una medida, algunos decíamos que hasta políticamente de alta rentabilidad para el gobierno o los gobiernos? ¿Qué pasó? Yo diría que no ha transitado, pero pensar que no transitó sería demasiado ¿Todavía crees que, derrotista. Yo creo que va a tener que pasar, se va a tener que desvincular el salario mínimo de la serie de otros precios que tiene. Eso seguramente. Y pero no va a tener ningún impacto, como dicen los otros. Quisiera yo retomar en uno de los puntos que tú sacaste ahorita, si es una locura subir el salario mínimo o no, el salario en general. Dicen, hay que primero ver la productividad, hay que vigilar la productividad. Pues resulta que tenemos en las economías como la mexicana y muchas otras, de tiempo atrás, hay una brecha enorme entre la productividad laboral, cómo ha evolucionado y cómo ha evolucionado el salario. Se ha ido abierto esa brecha. Ha habido una parte de ganancia que si se la hubieran dejado al trabajador, los salarios mínimos en el caso mexicano... Los datos ofrecen que los trabajadores mexicanos sí son más productivos que hace una década, que hace 5 años. Solo que no se les ha retribuido ese trabajo, sin duda, esa productividad. Sin duda. Tenemos un problema de productividad de que ojalá fuéramos más productivos, sin duda. Pero tenemos un problema de salarios, de que los salarios no han crecido como la productividad. Cuando dicen, es que es totalmente fantasioso querer subir los salarios sin acordarse de la productividad, muchos decimos, exacto, hay que acordarse de la productividad. La productividad ha subido 7% en los últimos 15 años, si quieres, acumulado, y el salario mínimo se ha caído un 20, 40, 30, no me acuerdo la cifra exacta según cómo la midamos. México en América Latina destaca como de los salarios mínimos más bajos en toda América Latina. No estamos mencionando nada más o Brasil o Argentina.
toda No estamos hablando de América los Latina. países desarrollados de la OECD. No, Con bueno, ahí olvídalo. con respecto, Mario Luis. digamos, a nuestros, digamos, vecinos Nuestros pares, latinoamericanos, si quieres, nuestros pares, claro. Sí, una nos quedamos historia muy atrás. muy atrás. Pero entonces pensaría uno, si estamos tan atrás, México igualmente debe estar muy atrás en productividad. Resulta que no, María Luis. Estamos junto a Chile como las economías en la productividad laboral más elevada de toda la región. Ahí hay un problema de distribución del ingreso, un problema político de qué es lo que hay que hacer. Y ahora resulta, como tú decías hace poquito, igualar para crecer y crecer para igualar. La economía mexicana, como muchas de América Latina, que apostó a exportar, el mundo allá afuera está un poco complicado. Si pensamos en un velero que puede crecer, una lancha, que puede crecer o con vela o con motor, pues los vientos de la economía mundial son Eso es muy interesante. ¿Qué nos dicen? O sea, hay una perspectiva de que la economía global crezca y esto logre jalar este sector exportador, o la nueva normalidad, como se le llama a la situación después de Lehman Brothers, no es una economía tan dinámica como la que había pre-2008. Recientemente dijeron el Fondo Monetario, una economía mediocre. Una economía de crecimiento mediocre. Eso es lo que tenemos afuera. Tenemos una cierta ventaja del peso que se ha depreciado finalmente respecto al dólar sin generar gran inflación. Es una ventaja competitiva, pero mientras no invirtamos esa estructura de las exportaciones, una política... Eso quiere decir que a los extranjeros les conviene comprar cosas mexicanas, les sale más barato. En principio, claro, y sobre todo a los mexicanos nos conviene producir para el exterior porque podemos competir mejor y mientras aguante este tipo de cambios. Y eso puede tener un efecto, digamos, de incrementar el volumen de exportaciones por el efecto de la tasa de cambio de nuestro Pero peso, de todos modos, necesitaremos un cambio estructural tan fuerte para que ese sector exportador jale al resto, María Luis, que hay que pensar en el mercado interno. Es decir, si el motor externo no va a tener ese dinamismo y de hecho cuando lo tuvo no logró jalar al resto, tenemos que pensar internamente. Internamente somos todos los mexicanos. O se logra una distribución del ingreso más adecuada, más que aprovechemos toda esta capacidad creativa de los mexicanos con salarios mejores, o ese motor interno tampoco va a funcionar. En ese sentido es que o igualamos o no crecemos. Y si no crecemos, tampoco igualamos. ¿Qué factores hay que empujen a una mayor igualdad en esta economía? Si agarramos la política fiscal, los Ginis, que son un coeficiente mágico de los economistas que usamos para medir la desigualdad, si los tomas antes de la política fiscal, o sea, antes de impuestos, el Gini de México y el de América Latina se parece mucho al de la OECD. Sinceramente, si los pones juntos, no es muy fácil distinguir cuál es cuál. Pero después de impuestos, en Europa, en la OECD, en la Unión Europea... Sí, el impacto que tiene brutal. cuando el gobierno gasta, distribuye... Y cuando cobra impuestos. Ajá. Claro. Porque por otra parte tenemos el tema que se ha escrito muchas veces en el nuevo nuevo curso de desarrollo, donde estamos tú y yo, hemos sostenido. Por otra parte, tenemos unas finanzas públicas, digamos, muy débiles en términos de capacidad del Estado. O sea, no hay tenemos una discusión incluso, queremos que el Estado necesita ser un Estado fuerte, implica más recursos mejor gastados. Sí, claro. Entonces tenemos también un problema de que los impuestos son, lo que recauda el gobierno, el Estado es muy bajo comparado a otras economías. Y ahí pusiste en cuestionamiento una de las premisas iniciales de nuestra discusión, que teníamos finanzas públicas sanas. O sea, lo que estamos viendo tú y yo es que un déficit bajo como proporción del PIB no necesariamente es sano, porque quizá lo logramos recortando inversión, que eso fue lo que ha pasado en gran medida. O sea, ya no gastamos mucho porque cortamos la inversión en vez de otros gastos que no son tan productivos. Primer punto. Segundo punto, los impuestos o el gasto en general no está creando una sociedad mexicana más en la que el ingreso esté mejor distribuido, para no hablar de justicia. Dejamos lo de los derechos al rato. Somos muy vulnerables, tú no lo has mencionado ahorita, pero seguro lo ibas a hacer, al petróleo. Tenemos gran dependencia de los ingresos petroleros, los cuales el precio va a la baja, no sabemos qué va a pasar al respecto. Necesitamos una reforma fiscal que nos haga menos vulnerables del precio del petróleo. Y una adicional, como decía aquel economista Keynes, necesitamos la posibilidad de que el gobierno tenga capacidad contracíclica. ¿Qué quiere decir eso para el auditorio? No es ser contreras, lo que quiere decir es que cuando los vientos adversos de la economía externa pegan en una economía, el Estado tiene que tener esa capacidad de actuar y decir, bueno, vamos a gastar más para aminorar ese aspecto adverso. Déjame hacer un corte. Por favor. Porque la economía global no nos va a ayudar.
según los últimos Pues, informes que vemos, va a seguir en este estancamiento secular, crecimiento mediocre, o sea, no se ve realmente la perspectiva. Por otra parte, tenemos un sector exportador que sin duda es de concurso. de concurso ejemplar y se pone, llega cada mes en la vitrina en términos de mostrar la confianza de los inversionistas extranjeros, pero tampoco nos va a jalar y no va a jalar la economía. Entonces, y tenemos un Estado que, pues, por una parte puede estar en equilibrio sano, pero no tiene las capacidades que se requiere. Vamos a un corte porque por otra parte está esta paradoja. Uno puede escuchar cualquier discurso reciente de los funcionarios del sector económico, Hacienda, Banco de México, y nos dicen que todas las reformas han funcionado, que las finanzas públicas ya no dependen tanto del petróleo, lo acabo de escuchar, y que la reforma fiscal empieza a mover con la simplificación, etcétera, que las reformas están empezando a mostrar. Sí, sí. Hay este doble discurso que tanto nos genera esta enorme sensación de dos mundos paralelos que no se compadecen. El hecho es, en el fondo, en México social, es que la pobreza sigue siendo impresentable, las desigualdades abismales, oceánicas, como dice José Woldenberg, están ahí. Los servicios públicos requieren inversiones masivas para incrementar no solo cobertura, calidades, y estamos nuevamente en la oportunidad, llega un nuevo Congreso próximamente, de poder replantear. De eso vamos a hablar, o sea, viene el próximo Congreso, hay una idea, un lenguaje nuevo de un presupuesto cero que se ha puesto en la mesa. Parece ser que nuevamente puede haber oportunidad de replantear. De eso quisiéramos hablar en el próximo corte. ¿Qué habría que hacer? ¿Cuáles son las 5 o 6 prioridades que los expertos nos sostienen públicamente? Que en base en ello había que iniciar un diálogo, una deliberación, un debate, ojalá, para poder aprovechar la oportunidad del presupuesto 2016, que ya está a punto de empezar a ser discutido y votado en la Cámara. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Según datos del INEGI, el promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos 20 años es de 2.44%. Necesitamos crecer cuando menos 5%, una meta que todavía hoy se ve muy lejana. En 1995 se registraba un menos 5.8% de crecimiento, pero para 1996 subió hasta alcanzar el 5.9%. El registro más alto que se tiene fue en 1997 con 7%. Pero el júbilo duró muy poco, ya que a partir de ese año ha descendido tanto que en 2001 llegó a registrar menos 0.6%. En los siguientes años, el PIB incrementó hasta 5% en 2006, pero nuevamente descendió en 2009. Se registró menos 4.7%. Milagrosamente, en 2010 se elevó a 5.1%. En 2011 y 12 se mantuvo en 4%, pero en 2013 volvió a descender a 1.1%. Finalmente, en 2014, el último registro que se tiene al primer trimestre fue de 1.8% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Quisiera aprovechar este último segmento del programa para preguntarte muy concreto, ¿cuáles son los temas que deberíamos poner en la discusión, en el diálogo? Los puntos que hay que poner subrayados para poder construir un nuevo curso de desarrollo, decimos nosotros, sí, una nueva opción que permita un crecimiento en el corto plazo. O sea, no nos basta esta idea de que en 5 o 10 años va a haber el crecimiento por las reformas. No, necesitamos crecer ya. ¿Cuáles son esta agenda, digamos, mínima de temas a discutir, a poner? Porque hay evidencia de que las cosas no están funcionando como nos dice el otro discurso. Yo creo que hay un problema de horizonte temporal, que quizá las reformas van a funcionar en el mediano o en el largo plazo, no sé. Las proyecciones, aún las favorables, dicen que de aquí al 2018 no se crecerá a más. Ninguno de los años de las proyecciones que yo he visto da una cifra del 4%. 3 y pico, 3.7, 3.5. Eso sigue siendo las más optimistas. De las más optimistas, hay otras distintas, pero bueno. Pero aún en esas, no quiere decir que las reformas no se tenían que haber hecho, sería otra discusión en la que con mucho gusto la abordamos, pero quiere decir que pensar en que las puras reformas nos van a llevar a estas tasas de crecimiento es insuficiente. ¿Qué es lo que falta?
de discutir. Yo creo que en la línea en la que estábamos mencionando tú y yo, los tramos anteriores. ¿Cuáles son los motores del crecimiento? Si un carro no funciona, bueno, ¿qué le pasa al motor? En el sector externo, ¿qué pasa? Hay que dejar de exportar para nada. Hay que tener exportaciones más encadenadas al resto del aparato productivo, como con política industrial. La única manera es tratar de generar esas cadenas de valor que incorporen bienes mexicanos sin duda. crecientes. ¿Y eso es meramente capacidad mental? No, se necesita invertir. Transformar un aparato productivo hay que invertir. Segundo punto, ¿por qué no se invierte? Porque se invierte en cosas que sinceramente no estén jalando tanto. Invertir en construir casas puede ser muy bueno para que la gente tenga casas, dependiendo de los precios y los créditos, pero invertir en bienes que sean competitivos internacionalmente y que arrastren al resto de la economía. Por ejemplo. Eso sería más bien la manera de hacer las cosas, Jorge Mario, porque podemos exportar televisiones, pero dejar de importar tanto componente. Pensar en las cadenas globales de valor, estar ampliando la generación de valor agregado interno. Valor agregado quiere decir salarios y ganancias internos. O sea, no es tanto lo que se exporta, sino cómo se produce. Por cierto, el presidente Peña Nieto, en sus primeros discursos, él mencionó que erróneamente se había pensado que la estabilidad nominal, entendida como inflación baja y déficit fiscal bajo, era necesaria y suficiente para colocar a México en una senda de crecimiento elevado. Y él dijo, era errado eso, es necesario, pero no es suficiente. Y dijo que se iba a poner una política industrial activa, una política de desarrollo productivo, en sus palabras. Ha habido reformas importantes, hay unas leyes de productividad y de competitividad que van por ahí, falta que se le pongan más recursos desde mi punto de vista, pero hay ese pequeño monto para allá. Pero la inversión, sin inversión pública y sin financiamiento, este país estará condenado a esa parte. Entonces, ¿cómo le hacemos para sin inversión privada? Se necesita esta inversión pública para que jale la inversión privada. Claro, claro. Pero la inversión privada, pongámoslo en que necesitamos más confianza, no voy a entrar a ese tema ahorita, pero necesitaremos más financiamiento para la parte privada y más sinergias con la inversión pública. Pero para eso la inversión pública tendría que crecer, tendríamos que tener un plan de desarrollo en términos de inversión pública. Eso no hay. Habla una serie de proyectos, unos de los cuales están siendo cancelados. ¿Por dónde va a ir el ajuste? ¿Qué se va a hacer con la inversión pública? Si queremos mantener las finanzas públicas sanas y queremos invertir más, pues no hay otra manera que fortalecer los recursos fiscales. Es decir, quitar algunas de muchas de las evasiones y ilusiones que hay que trabajar por ahí y seguramente poner otra vez en la agenda de discusión los ingresos del Estado y las capacidades de gasto y cómo se gasta. Hace mucho un político, tú me recordarás, dijo que un pobre político es un político pobre. Cuando uno lo pone y transforma, quita la palabra político y pone Estado, un Estado pobre es un pobre Estado. El Estado mexicano, en términos, si le quitas la parte del petróleo, la tasa de recaudación, bueno, la carga tributaria es muy baja, también de las más bajas de la OECD y también de América Latina. Entonces, si queremos tener una capacidad de desarrollo más fuerte con inversión productiva, inversión pública, más sólida, va a haber que retomar el tema de la reforma fiscal y hacer una reforma fiscal más igualitaria. Se requiere un Estado fuerte para que haya un mercado fuerte. Sin duda. No hay posibilidad, y lo ha mostrado últimamente lo que ha pasado después de Lehman Brothers, o sea, el Estado fuerte ha podido rescatar a los estados y solo un Estado fuerte podrá volver los estados que realmente distribuyan. Sin duda. No quiere decir Estado grande, quiere decir Estado fuerte, pero se necesitan más recursos y con capacidades de intervención. ¿Qué hacemos con el mercado interno? Es también... No hay de otra. Habrá que poner la desigualdad o la preocupación por la igualdad en el centro de las discusiones macroeconómicas. Eso implica el salario. Eso implica el salario, sin duda. ¿Por qué Alemania está pensando reintroducir el salario mínimo? Porque la capacidad de negociación entre el sector laboral y el otro sector se ha deteriorado en tal forma, los sindicatos prácticamente están tan debilitados que necesita el Estado ponerse otra vez en la mesa. California recientemente hizo una Estados Unidos y un montón de lugares. Sí, el salario mínimo se toma como un indicador importante que puede ayudar a elevar los salarios medios. Entonces, en ese sentido, aquí hay que colocar en el tema de la agenda la distribución, es decir, salarios y también protección social universal, que es un tema que tú manejas mucho mejor que yo, Mario Luis. Entonces sería, por una parte, política industrial para articular esos enclaves exportadores para que arrastren la economía. Sin duda. Sería generar capacidades para poder tener un Estado fuerte. Más fuerte, más robusto. No grande, con recursos para realmente
construir mercados más eficientes, más equitativos, más sólidos. Que amplíe la inversión pública, tengamos una infraestructura moderna. ¿No? Por eso estamos pensando pública. Que un aeropuerto, un tren. Sí, no, necesitamos realmente una infraestructura y ahí está el enorme punto que tú has subrayado en otras conferencias, de que no es dónde, es de qué se gasta, es cómo se gasta, claro, y ciertos sectores que realmente logran articular. Entonces, inversión en infraestructura de una manera muy eficiente. Sin duda. Por otra parte, discutir cómo dinamizar el mercado, que es poner el centro el salario. Poner el centro del salario, poner el centro la distribución. Decidir entonces qué tipo de inserción en la economía mundial quiere México. ¿Quiere México seguir inserto o insertado con salarios muy bajos? En la discusión del salario mínimo salió que cómo se nos ocurría a varios querer subir el salario mínimo ahora cuando finalmente los chinos ya ganaban más que nosotros. Es decir, atrás de la visión de esta persona o de ellos está que nuestra ventaja competitiva está en salarios bajos. No puede ser eso, no porque puede eso implica ser eso. Desigualdad, injusticia, No exclusión, discriminación, claro, todas las dimensiones sociales que hemos dicho muchas veces en este programa. Y el respeto a la ley, o sea, la Constitución, el artículo 27 dice que el salario de los mexicanos debe de ser digno. Último punto, presupuesto. 2016 está ya, digamos, ya pensándose, ya hay cifras seguramente, hay una frase, presupuesto cero. ¿Crees que puede ser momento para abrir esas discusiones? Mira, de que se puede abrir, de que es aplicable fácilmente un presupuesto base cero. La cantidad de elementos que hay inerciales es muy difícil, de veras, poder tirar toda la basura y decir, bueno, vamos a ir programa por programa. Yo creo que siempre es una oportunidad para decir qué programas sí se deben de mantener, cuáles no, pero hay que colocar el crecimiento en el centro. Si sería ir viendo qué programas se van a mantener, qué tipo de gastos, ¿con qué criterio? ¿El criterio meramente rentable de si se ahorra o no se ahorra? ¿O el criterio de mediano plazo se impulsa un crecimiento basado en salarios elevados, valor agregado y una sociedad del conocimiento? En ese sentido, algunos de los recortes que se han hecho en términos de los centros CONACYT, desde mi punto de vista personal, valga la redundancia, siento que es poco justificable, porque si se suponía que están planeados para meter a la economía mexicana en una senda de conocimiento, crecimiento elevado, ¿por qué se recorta por ahí? Este tema que hemos tocado, o sea, el recorte puede ser justificado, pero tiene que ser realmente discutido, porque recorte en ciencia y tecnología, recorte en inversiones, el recorte en PEMES, que tiene varios proyectos, lo que nos mete es otra vez en este ciclo de bajo crecimiento. Inclusive ahí, ¿por qué recorte y por qué no tratar de tener mejores ingresos o más ingresos, reduciendo la evasión, reduciendo la elusión? ¿Por qué tiene que ser recorte? ¿Por qué no podemos utilizar otro tipo de capacidades que tenga el Estado para mejorar sus ingresos? Porque hay que recortar, porque no sería modificar la estructura del gasto. Entonces yo creo que esas cosas están puestas no solo para el 2016, sino para el 2015, Mario Luis. Habría que decir al Estado, tener un Estado que tenga consciente que la inversión pública es un motor central del crecimiento de esta y de todas las economías. ¿Cómo se le hace para en circunstancias que pueden ser adversas si se sube la tasa de interés en Estados Unidos? ¿Cómo se le hace para proteger la inversión pública, que es un motor central del crecimiento? Si eso sigue yendo para abajo, tendremos muchas conversaciones el por qué no crece la economía mexicana, lo podemos tener el año que entra otra vez, y probablemente las respuestas serán un poco más dramáticas, pero no creo que cambien de sentido. Pues yo quiero agradecerle muchísimo, como ven, sin duda el doctor Juan Carlos Moreno Urbina no solo domina, tiene esta capacidad de comunicarnos, la enorme necesidad de poner nuevamente en discusión, en diálogo, que se delibere realmente si esta economía sana, que es condición necesaria, puede ser realmente el trampolín para transformarla y convertirla realmente en un Estado que promueva el crecimiento con equidad, que logre fortalecer los mercados, que logre realmente enfrentar el gran tema. No podrá haber posibilidades de enfrentar la inequidad, la injusticia, la desigualdad, la pobreza, si no crece la economía, pero no es un crecimiento como el que tenemos. Creo que el programa lo que ha buscado es subrayar los puntos que deben ser discutidos, deliberados, porque la realidad sigue siendo abrumadora. Nuestra economía tiene un crecimiento mediocre, que puede ser mejor que otras economías, pero el tema es que no está generando la oportunidad, la dignidad de los millones de mexicanos que ven cómo sus salarios cada vez adquieren menos, o ven cómo tienen que trabajar muchas más horas, o cómo se deterioran los servicios públicos, cómo nos amenaza la inseguridad. Y esto siempre reclama un Estado fuerte, legítimo, creíble, que tenga la capacidad realmente de generar
un México social. Muchas gracias Al contrario, gracias por a estar ti. aquí. Un placer. Espero que sea la primera de muchas visitas. Por mi porque parte, sin encantado. duda, en el centro del México social está una economía que genere equidad. Gracias a ustedes por acompañarnos.